Una página web de historia. He leído una historia, después he visto varios vídeos y la verdad es que me ha llamado la atención una historia que voy a contar ahora mismo que me he bajado de esa página web, luego lo dejo en el enlace de historia, que es una página web que habla de historia, ¿no? Me he bajado todo lo que cuentan, vienen documentados bien por documentos desclasificados, bien por Estados Unidos o por Rusia, o bien por periódicos de la época, ¿no? Y se habla sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, la historia que voy a contar, donde los nazis tenían una base secreta en la Antártida. Vamos a ver, vamos contando. La Antártida, la última base nazi. O sea, los nazis se fueron allí. Cuento, porque si no es que es largo y se va a hacer pesado, ¿vale? Durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, el ejército nazi realizó toda clase de experimentos con tecnologías desconocidas para el resto del mundo. Exploró todo el planeta en busca de artefactos místicos, eso sí es verdad, ellos mezclaban el misticismo, con la ciencia. Entonces a lo mejor tenían a dos chamanes rezando y al lado a unos científicos para terminar un proyecto. Es así, o sea, ellos creían que la religión y la ciencia estaban unidas, y no les falta razón. Exploró todo el planeta en busca de artefactos místicos que pudieran aportar un poder supremo para la conquista del mundo, y realizó toda clase de incursiones y operaciones secretas alrededor del mundo, para en caso de desastre total en la guerra, poder continuar el Reich y seguir desarrollando toda su tecnología secreta. Ellos buscaban un sitio para esconderse si perdían la guerra, los nazis que la perdieron. Una de las incursiones secretas es un caso que pocos conocen, en el que los nazis tenían una base secreta en la Antártida existente hoy en día y que el gobierno de Estados Unidos se empeña en negar, en la que se guardaba todo arsenal experimental de tecnología avanzada. La Antártida es 4 veces más grande que los Estados Unidos, su altitud máxima es de 5.000 metros, es el continente más antiguo compuesto en su mayoría de altas montañas recubiertas de hielo y grandes lagos interiores. Sería fácil esconder una base sin ser descubierta jamás, y más aún si es subterránea y está fuera del alcance de los satélites espía. La Antártida hoy en día solo ha sido explorada una mínima parte. En 1938, un año antes de la guerra, los alemanes reclamaron la soberanía de un extenso territorio en la Antártida llamado Neuschwanstein, Nueva Suabia. Por aquel entonces no existían tratados internacionales. Hoy en día eso no lo puedes hacer porque es imposible ir a la Antártida sin el permiso de Estados Unidos y una asociación de países entre los cuales está España. Los nazis fueron en un barco llamado MS Swaziland, que da nombre al territorio reclamado, iniciaron una expedición con la excusa de construir una estación ballenera para asegurar el suministro de aceite de ballena, que era la materia prima principal para la producción de margarina y jabón en Alemania. Alfred Reicher era el capitán del barco, un carguero adaptado para transportar y lanzar aviones junto con una estación meteorológica. Los aviones de la compañía Lufthansa fueron usados para cartografiar el continente, la Antártida, algo que también habían hecho, algo que nadie había hecho hasta entonces. Durante la exploración los alemanes colocaron banderas, hitos, con esvásticas nazis para reclamar oficialmente al mundo su territorio en Neuschwanstein o Nueva Suabia. El Tercer Reich construyó en ese territorio varias bases secretas permanentes, siendo la más importante una llamada Nuevo Berlín. El propósito real de esa base sería la retirada de los nazis de alto rango si perdían la guerra, un lugar secreto para el Führer Adolf Hitler, a salvo del resto del mundo, donde continúa sus investigaciones y operaciones. Esa base albergó una flota de submarinos y algo más. Cuando terminó la guerra en 1945,
los Estados Unidos supieron por medio de los submarinos alemanes U-530 y U-977, apresados durante la guerra, que los nazis tenían en la Antártida bases secretas para el desarrollo y fabricación de aeronaves y otras armas con tecnología avanzada, en concreto la base 211. De toda la información obtenida por los aliados, en 1947 se emprendió la mayor incursión realizada por los Estados Unidos para dar caza al enemigo nazi, a lo que llamó la Operación Haiyan. O sea, los nazis, después de la guerra, se fueron a ese trozo de la Antártida a seguir su imperio y a seguir desarrollando tecnología. Y los americanos los querían matar. La operación fue comandada por el almirante Richard Byrd, con una tripulación y equipamiento de más de 5.000 hombres, 33 aeronaves, 13 barcos, incluyendo un rompehielos, el portaaviones US Philadelphia Sea y el submarino US Senet. La duración de la misión estaba prevista para 8 meses, para matar allí a los nazis. Pero la sorpresa vino cuando a las 8 semanas se presentó en Estados Unidos lo que quedaba del ejército que fue enviado de la Antártida. O sea, que mataron allí a más de la mitad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí, muchacho? Cuéntame. Un poderoso y desconocido enemigo atacó los campamentos obligándoles a regresar a casa, mucho antes de lo previsto. ¿Quiénes eran esos enemigos? En la comisión de investigación realizada en Washington, el almirante Byrd, el que comandaba aquello de los Estados Unidos, dijo: en el transcurso de otra guerra, América puede ser atacada por un enemigo que tiene la habilidad de volar de polo a polo con una increíble habilidad. Allí los americanos vieron por primera vez platillos volantes no de extraterrestres, sino que los nazis fabricaron aviones redondos con forma de disco y los tenían en la base de la Antártida. Muchos años después, en 1991, los rusos desclasificaron documentos sobre la Operación Haiyan. Los informes realizados por espías rusos en Estados Unidos revelaron que la Armada Americana envió un gran contingente militar a la Antártida para apoderarse de la base secreta nazi llamada 211. En esta base se habían refugiado los últimos nazis tras la guerra, habían guardado toda su tecnología y se estaban desarrollando aeronaves espaciales, OVNI. Los alemanes allí estaban fabricando ovnis. ¿Pero a qué llamamos ovni? A un platillo volante. Ya está. Estaban haciendo aviones redondos. No os compliquéis la cabeza. En el transcurso de la misión, los soldados americanos se encontraron con una fuerza hostil que les atacó destruyendo una gran cantidad de naves y aeronaves y causando un gran número de bajas. Este enemigo se ocultaba en las estructuras subterráneas de la Antártida. O sea, que la base estaba como por debajo de la Antártida. Según dicen que salían de allí y tal, ¿no? ¿Dónde sacaron los nazis la tecnología avanzada? ¿Siguen siendo los alemanes los que ocupan la base 211? Pues no lo sabemos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la URSS se repartieron los científicos alemanes y la tecnología nazi, sabiendo los dos ejércitos la existencia de la base militar en la Antártida. ¿Pudo pasarle lo mismo a los rusos y no lo sabemos aún? Es posible que los rusos fueran allí, atacaron a la base 211 y también les dieron pal pelo. Hoy en día se presupone que la base 211 está en manos de los Estados Unidos y sigue operativa. Yo ahí tengo mis dudas. Aunque nadie lo corrobora, ahí está. Debe ser así tras la paliza sufrida por los americanos en su intento de derrocar a los nazis en la Antártida. Se desconoce cuándo fue derrotado en la Antártida en la base 211. Se desconoce si el ejército nazi fue derrotado en la base 211. Bien. Y te dice que no se sabe todavía si el ejército nazi está allí o no está allí. Bueno, a ver, la historia está que... Vamos a ver, señores. Ahora pongo el enlace de donde se acabó esto, ¿vale? Bien, vamos a ver. Yo creo que los nazis sabían, por la tecnología que usaban y por la forma de investigar que tenían, pues ellos necesitaban el Santo Grial o el Arca de la Alianza o cosas místicas para poder realizar ciencia. Ellos creían en la unión
de la religión, los nazis, de la religión y la ciencia. Y avanzaron muchísimo. Y fueron los primeros que crearon ovnis, platillos volantes, o sea, como un avión pero redondo, no os calentéis la cabeza. ¿Qué es lo que yo creo? Y a partir de 1947, que se hace el primer avistamiento ovni en Estados Unidos, a mí me da que pensar. A mí me da que pensar. Yo creo que los nazis siguen todavía en la Antártida. Yo creo en la Tierra plana. Yo creo que los nazis están detrás de la Antártida. Están allí y de un golpe a otro van a venir. Sé que lo que estoy contando suena un poco raro, pero yo lo creo así. Yo creo en la Tierra plana, yo creo que los nazis están detrás de los muros de la Antártida, que sigue la Tierra, están allí, están creando su tecnología, están allí viviendo, y por eso siempre Hollywood nos avisa de que podemos sufrir un ataque alienígena del espacio, que no va a venir del espacio, que va a venir de la Antártida, que van a ser los nazis, porque la Segunda Guerra Mundial aún no ha terminado. Ese es mi parecer y esa es mi opinión, señores.